quiso poner en la mesa la doctora, del nacionalismo de raíz cosmopolita. Creo que al leer este ensayo que preparé, bueno, si fuese un ensayo, se explica por qué hablo de que se trata, como en el título del mismo, de un falso debate. Generalmente en México estamos acostumbrados a considerar que se puede ser una cosa o la otra, o se es nacionalista o se es cosmopolita, pero por circunstancias que no es tan difícil imaginar y me extiendo más en ellas, en el caso de México, después de un proceso de destrucción de la cultura previo a la llegada de los europeos y de instauración de un orden colonial por 3 siglos, la cultura que destruyó y la cultura que fue destruida eran incapaces de ver lo que significaba ese hecho. La historiografía oficial de la metrópoli es que no había sido una destrucción gratuita, sino una salvación de almas, y por lo tanto solo había que festejar aquello. Pero en el contexto de la Ilustración, en el siglo XVIII, comienza a plantearse un punto de vista que se presenta en todos los países excepto en España. Y una larga serie de autores se comienzan a interrogar sobre las culturas preexistentes a la etapa colonial en México, y aquí hago una relación de ellos, empezando por Monturini, que es italiano, pero es una muy larga serie de gente que se interesa ya sea en los códices, ya sea en la escultura, y desde mi especialidad como arquitecto, en la arquitectura. Lo que se llama arqueología en realidad es arquitectura, en una parte importante. Entonces se redescubre una de las arquitecturas más importantes del mundo, que había sido, que había durado por casualidad, porque muchos eran ciudades que llevaban 1000 años de abandono, no se les podía ver detrás de la maleza, y describo aquí como un fotógrafo, decía Charnay, permite ofrecer, por ejemplo, a Altamirano, pero también a Manuel Orozco Iberra, las primeras imágenes que ellos habían visto de Chichén Itzá, o Uxmal, o Palenque, y Mitla, que quizá podrían haber visto que estaba mucho más cerca de las rutas de comunicación en el siglo XIX. Y este redescubrimiento de México es, a lo largo del XIX, casi exclusivamente de extranjeros. De forma que el pasado mexicano se revalora por el trabajo de pioneros de la arqueología y de la antropología y de un montón de especialidades que piensan sobre todo en los lectores europeos o estadounidenses. Escriben en inglés, en francés, en alemán. Y se da la casualidad, aquí sí, quizás, de que Altamirano es lector en español, en inglés, en alemán y en francés. Y es el interlocutor perfecto para estos estudiosos, algunos de los cuales conoce bien personalmente en México y posteriormente en Europa, en uno de los congresos internacionales de americanistas en los que participa, traduce a Vandelier, a una cantidad, Le Plongeon, de gente que sabe mucho más del México antiguo que ningún mexicano. En ese momento así están las cosas. Posteriormente habrá ya otras circunstancias, ¿no? Y se vuelve la revaloración de México un trabajo de mexicanos. Pero tenemos muy poca conciencia cómo este redescubrimiento de México es fundamentalmente, y apoyando la obra de Robert House, que está traducida por el Fondo de Cultura Económica, que se llama en español En busca de los mayas, de cómo fue este trabajo de sacar de la nada la cultura maya. Es esta atmósfera la que produce este nacionalismo que no podríamos siquiera imaginar sin la presencia de esta pero gran cantidad de estudiosos extranjeros que vinieron en efecto a hacer un segundo descubrimiento de la cultura mexicana y propiciar su reconstrucción. También me refiero al secretario de Educación posterior, a Vasconcelos Puig Casarán, que va a patrocinar la recuperación, por ejemplo, de Chichén Itzá. Hay una línea de continuidad entonces entre un Altamirano, que es el interlocutor de estos extranjeros, y el nacionalismo que se da en los años 20
conoce hoy como Renacimiento Mexicano, nombre, por cierto, de la revista de Ignacio Manuel Altamirano. Hay una continuidad, ¿no? Hay un Vasconcelos que es muy hostil, muy racista contra los nativos mexicanos, pero hay al mismo tiempo su antídoto, que es Puig Casadanc, con Diego Rivera, con Jean Charlot, y de allí hasta podríamos llegar al día de hoy.